querida iglesia de Kin, especialmente a nuestros jóvenes. Estamos contentos de esta semana de oración que hemos logrado comenzar el sábado pasado. Estamos en día jueves y hoy no nos vamos a reunir para poder hacer nuestros preparativos para el sábado. Y el tema de esta campaña, que es histórica, por cierto, es una campaña que en historia moderna no habíamos tenido una campaña para jóvenes adultos. El título es La batalla desconocida. Y aquí estoy con el orador de la semana, que es profesor de la Universidad de SWAU, Southwestern University, aquí en Kin, Texas. Y has prestado tu tiempo para estar con nosotros toda la semana para hablar de este tema tan importante. Y te has centrado en el libro de Primera de Samuel. Así es. Y el sábado comenzamos con la lectura bíblica, que es Primera de Samuel 4:16. Y dice, el capítulo, esa sección, habla de cuando los filisteos se llevan el arca del pacto. Y un poquito de contexto, el pueblo de Israel está feliz cuando ven el arca del pacto llegar al campo de batalla, porque pensaron que porque estaba el arca del pacto iban a ganar, iban a derrotar a los filisteos. ¿Cuál es la lección aquí para nosotros en nuestros días? ¿Qué podemos aprender de esa batalla que se perdió? Incluso capturaron el arca del pacto. ¿Cuál es la lección? Yo diría, creo que pueden ver varias lecciones. La primera parte es, creo que el pueblo de Israel tenía una fe en un objeto y no en una persona. Aunque el objeto del arca del pacto era representativo de la presencia de Dios, ellos buscaron el arca como un aspecto, like a good luck charm, un amuleto de buena suerte, en vez de ir a buscar a Dios. Así que lo que enfaticé en ese día es que es necesario no buscar cosas que, aunque son de Dios, no buscar las cosas para que nos bendigan las cosas, sino buscar a Dios para que Dios sea el que nos bendiga. Y en ese pasaje el pueblo de Israel estaba, I would give them a C+, porque sí fueron algo que representaba a Dios, pero no fueron a Dios. Es como si yo digo, tengo hambre, y en vez de ir a casa a hablar con mi mamá para que me dé el pan, voy a la casa pero sin pedirle el pan a mi mamá. Es incompleto el proceso. De alguna manera lo que yo pensé es, muchas veces tenemos la Biblia abierta en la casa y pensamos que porque tenemos la Biblia abierta, porque vamos a la iglesia, porque nos vestimos bien, porque no usamos ciertas cosas que de alguna manera nos distinguen del mundo y nos hacen un poquito diferente en nuestra alimentación. Sí. Pero eso no implica necesariamente que tenemos a Dios en nuestras vidas. Correcto, claro que sí. Y podemos tener toda la apariencia y toda la vestimenta y todo el outward look, ¿no? Superficialmente parecemos, pero podemos no serlo. Y creo que por eso también Jesús en el libro de Mateo le dice tristemente a los fariseos que son tumbas blanqueadas, aparentes con santidad externamente, pero hay algo que no ha sido transformado internamente. Y como tú dices, hay muchas cosas que nosotros manifestamos con aspectos religiosos, pero lo religioso no es igual a la conversión, a la transformación, a la salvación con Dios. Qué importante mensaje y qué importante profundizar en eso. Así es. Y saber si nosotros verdaderamente estamos siendo transformados de adentro hacia afuera, o si solamente somos superficialmente cristianos. Así es. Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo no perdona y sabemos que tú tienes un compromiso. Nuevamente te agradecemos por estar con nosotros. No, claro que sí. El domingo, el pueblo de Israel, en Primera de Samuel, en el capítulo 8, le pide entonces al profeta, danos un rey. Danos un rey. Hasta ese momento no había un rey en Israel, sino que tenían un sistema teocrático donde Dios dirigía al pueblo directamente por medio de los profetas. Pero ahora el pueblo de Israel quiere ser como los demás, como los otros países que los rodean y quieren tener un rey. ¿Qué lección encontramos ahí? Yo creo que la preocupación mía es que ellos estaban buscando crear una identidad humana, no una identidad terrenal, no una identidad celestial. El propósito del pueblo de Israel es un sistema teocrático
donde Dios es el rey, Dios es el presidente, Dios es el prime minister, pero ellos estaban tratando de emular prácticas terrenales. Y al buscar replicar, imitar, emular cosas del mundo, uno automáticamente, tristemente, está reemplazando las cosas celestiales. Por eso cuando nosotros estamos hablando ahorita de la dieta, de lo que nosotros consumimos, cuando nosotros consumimos lo que es una dieta bíblica, estamos regresando a una dieta celestial. El jardín del Edén, aunque se encuentra en la tierra, Dios le dio lo que es la dieta ideal. Pero nosotros, a veces con la dieta, nosotros consumimos cosas que son filosóficas, terrenales, dieta terrenal. Y el pueblo de Israel, porque estaban rodeados con naciones terrenales, dejaron que eso imponieran en ellos de qué forma iban a tener su identidad. Y reemplazaron la identidad celestial con una identidad terrenal. Y se podría decir que en nuestros días, en el tiempo que estamos viviendo, de alguna manera nuestra confianza, nuestra estabilidad, nuestra identidad la estamos basando en nuestra sociedad más que en Dios, y una manera de observarlo en nuestras vidas, quién es nuestro rey, es en dónde está nuestro enfoque. Sí. Puede ser la política, ¿no? Bueno, Sí. estamos, la política, o el otro, o este es malo, este es bueno, y se nos olvida que nuestro sistema de gobierno debería de seguir siendo Dios. Claro que sí. Sí, y creo que funcionan dos diferentes maneras. Nosotros permitimos que la sociedad, nosotros estamos internalizando conceptos filosóficos, valores, principios de la sociedad, porque no pasamos, creo que, suficiente tiempo estudiando la palabra de Dios. Y pasamos mayoría del tiempo consumiendo cosas digitales, cosas que tienen... Lo que pasa es, poco a poco, la identidad celestial es reemplazada con una identidad mundana, una identidad terrenal. Pero hay otra cosa, en el aspecto religioso, en el aspecto de la iglesia adventista. Si yo soy adventista mexicano, yo adoro a Dios en sábado de cierta manera. Pero si yo vengo y soy adventista de otra parte del mundo, la forma que ellos adoran es distinta. A veces nosotros permitimos que nuestras culturas impongan en la iglesia adventista cuál es la cultura correcta, cuál es la forma de adoración correcta. Aquí en nuestra iglesia tenemos representantes de muchos países hispanos. Y la pregunta es, pues, ¿cuál cultura adora mejor? ¿Cuál cultura es más bíblica? Y eso es incorrecto. Y lo que digo, pues, si el mexicano quiere adorar así, si el puertorriqueño, el cubano quiere adorar, no es quien adora de la forma. Todos necesitamos tener una forma de adorar celestialmente. Y creo que es sumamente importante el cuánto tiempo le dedicamos a Dios. Y yo creo que al que le dediquemos el tiempo, es nuestro rey. Sí. Es nuestro rey, y es el rey que estamos adoptando tener. Y que nos lleva al tema del lunes. Sí. En 1 Samuel 9:27, se le dice al rey Saúl que se les va a establecer un rey. Finalmente, sí. Dios cede a esta petición porque saben que no van a tener tal vez el discernimiento espiritual para escuchar la voz de los profetas, y necesitan a alguien que les imponga, y les recomiendo que escuchen el tema del domingo, para que entonces puedan ver todo lo que dijiste al respecto, sí. ¿no? Esto es nomás una probadita si no pudieron estar. El lunes. Sí, bueno, el del domingo, pero el lunes ya está Saúl como candidato para rey, y entonces le dice Samuel, espera poco, para que, le dice, adelanta a tu siervo, sí. Y tú espérate, ¿no? Y le dice, espera para que te declare la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué lección tenemos ahí? ¿Qué le está diciendo el profeta que aplica a nuestra vida también? Yo creo que a veces Dios, por su misericordia, sí nos revela sus planes, como se lo reveló Samuel a Saúl: vas a ser el próximo rey. Y a veces Dios nos da sus planes, y a veces nosotros, dicen en México, metemos la pata, ¿verdad? Hacemos un aspecto presuncioso, porque Dios me ha dicho eso, entonces yo voy a tomar ciertos pasos para cumplir lo que es la voluntad de Dios. Pero Samuel le da el consejo: primero, espera. En otras palabras, para no adelantarnos de las cosas de Dios. Y eso ocurre también en el libro de Josué,
Dios le dice a Josué, dile al pueblo de Israel que sigan los sacerdotes al cruzar el río Jordán a la tierra de Canaán. Y dice una frase clave que dice Dios, porque nunca han ido por ahí antes. Saúl nunca ha sabido ser rey, nunca ha sido rey. Así que Samuel le dice, aunque sabes que vas a ser rey, primero espera el relato de Dios. Ahora imagínate, tristemente la historia de Saúl es una historia muy triste. De altas y bajas. Altas y bajas. Imagínate si él en su reinado hubiera implementado ese versículo 27 antes de iniciar su día, antes de hacer un plan estratégico militar. Él primero hubiera esperado el relato de Dios, cuán distinto sería la vida de él, cuán distinto sería nuestra vida si diariamente nosotros buscáramos el relato de Dios y esperáramos hasta que Dios nos dé el relato. Claro, sí, yo creo que si vemos atrás la historia, como ya conocemos el final de la historia, Sí. uno puede pensar, pero ahí estaba el consejo te estaba diciendo que tu problema era la impaciencia y el no esperarte a la orden de Dios, Así es. esperarte al consejo, a buscar el consejo de Dios. Y yo creo que muchas veces quitamos ese es Saúl, pero somos igual. Y muchas veces nuestras decisiones, pasamos por la vida, tomamos decisiones sin tomar en cuenta cuál es el plan de Dios. Así es. Y yo creo que tenemos un hermoso libro que nos puede Amén. dirigir en nuestros planes y un Dios que nos habla Así es. por medio de la oración y se sabe manifestar y comunicarse con nosotros de la manera que entendemos. Así es. Siempre conforme y en armonía con su palabra. Y no es buscar a Dios y esperar el relato solamente en cosas importantes, de con quién me voy a casar, de cuál. No. En cada aspecto de nuestra vida. Buscar ese relato. Wow. Me gustaría seguir abundando en esa pregunta, Sí, ¿verdad? pero bueno, escuchen el tema porque ahí hablaste abundantemente de esto y solamente estamos repasando algunos puntos. Y bueno, para concluir, estamos en el penúltimo punto, el martes. Sí. Se habló de 1 Samuel 16 y se habla de esta de la armadura, El armamento. Sí. el armamento y se relata toda esta historia muy interesante que si ustedes estudian el libro de Samuel les va a recobrar vida estas enseñanzas que estamos estudiando, pero no me quiero enfocar en varias cosas que me llaman la atención, ¿no? Sí. Por ejemplo, los espíritus malos que está teniendo Saúl, cómo la música le ayudaba, Claro. y luego las relaciones entre David y Jesús, ¿no? Estos similitudes de dónde es David, dónde nació Jesús, los roles de David en ese momento muy similares a lo que Jesús iba a hacer en el futuro, de alguna manera una sombra, ¿no? Así es. Pero finalmente enfocamos en este punto donde el rey Saúl le quiere dar una armadura y nuevamente regresamos al tema de estar confiando en la protección humana. Este seguro de vida, todas estas cosas que te van a ayudar a tener estabilidad, seguridad, Sí. Estar preparado para enfrentar las dificultades. ¿Cómo verdaderamente podemos estar preparados para las batallas en las que enfrentamos en nuestro día a día? Yo creo que es interesante porque en este capítulo 16, hay dos pastores que están ungidos como rey. Porque Saúl también fue pastor. David fue pastor. Pero la diferencia es aquí que Saúl perdió sus 3 burros, David nunca perdió uno. Hay una diferencia. Eso creo que es un punto y aparte, pero aquí es algo interesante. David, él conocía los peligros que enfrentaban sus ovejas diariamente. Y él sabía que habían leones, habían lobos, habían osos, de lo que sea que querían. En otras palabras, él primero entendía la realidad del peligro. Y porque él entendía la realidad del peligro, él se preparaba correctamente. Yo creo que a veces nosotros entramos al mundo sin armamento porque no entendemos la realidad del peligro que se encuentra afuera. Hoy está lloviendo. Si yo veo por la ventana que va a llover,
yo no voy a salir a la casa con chores, no voy con una chamarra, con una sombrilla. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo lo que se encuentra afuera. Saúl perdió de vista el peligro que se encontraba externamente en las cosas del mundo, pero David no. Así que él entró a la batalla no con un armamento físico, sino con un armamento protegiendo su corazón. Y yo creo que para nosotros, para los jóvenes, primera cosa, estar conscientes que hay peligros afuera, número uno. Número dos, estar atento a qué tipo de peligros hay afuera. Y número tres, cómo me puedo yo preparar en mi relación con Dios para enfrentar esos peligros sin el costo de mi vida y mi salvación. Qué interesante. ¿Me permites? Sí, sí, adelante. Me estoy rascando la cabeza porque ya sé que el tiempo ya me acaba a mí también, pero hay algo interesante. En este capítulo estaba leyendo leí varios comentarios bíblicos, pero en un comentario bíblico, Adam Clark Commentary dice: David estaba tocando los mismos instrumentos que los otros instrumentos que le estaban tocando a Saúl. En otras palabras, los músicos que le estaban tocando los instrumentos la primera vez a Saúl nunca le ayudaron con los malos espíritus. Pero ¿por qué es que cuando David tocó los mismos instrumentos sí le ayudó? Y el comentario bíblico dice que solo porque alguien está tocando música, aunque sea música religiosa, no significa que viene del Espíritu de Dios. Cuando uno lee el libro y el comentario está asignando el libro de Daniel capítulo 3, cuando construyó Nabucodonosor la imagen completamente de oro, le mandó a toda la gente: cuando escuchen la música, deben inclinarse. En otras palabras, tenemos que estar atentos que no toda la música es para nuestro apoyo a nuestra relación con Dios. David tocó la música indicada con el Espíritu de Dios. Y eso fue la única cosa que tocó el corazón de Saúl. Amén, amén. Muchas gracias. Y bueno, ya estamos en la última parte. Sí. El miércoles, que fue el día de ayer, Sí. Hablaste de compartiendo el pan sagrado. Y es un relato muy interesante, el capítulo 21, porque en Mateo 12, 3, 4, Jesús hace referencia a esta historia. Así es. Y a mí me encanta ver historias del Antiguo Testamento donde Jesús les dice: oye, ¿no recuerdas este pasaje que pasó algo similar? Así es. Entonces, inmediatamente se convierte en un capítulo importantísimo en la Biblia porque Jesús lo cita. Pero hay un tema importante aquí, y es que hay una distinción entre un pan tradicional, el común, y el sagrado. Así es. Y tú nos hablaste de compartir el pan sagrado. ¿De qué se trata? Yo creo que aquí lo que está pasando es el sacerdote Ahimelech. Él entendía, primera cosa, que el pan en el libro de Levíticos dice que es para los sacerdotes, pero el pan era para la humanidad. Si Ahimelech se hubiera aferrado a lo que es el requisito legal del libro de Levíticos, no le hubiera dado el pan a David. Pero vemos la confirmación del libro de Mateo, que Jesús está enfatizando la prioridad de enfatizar no la ley, sino el espíritu de la ley, que es proveer el pan espiritual y el pan físico para David. Esto es importante, yo me estaba hablando con la pastora Samantha, que estamos hablando, hay tantas lecciones que podemos aprender de ese pasaje. La parte que no pude cubrir el día de ayer para no enfatizar algo diferente, pero capaz en ese momento, es que le dio a David, no le dio un pan, dice en plural en hebreo, le dio los panes. Habían 12 pedazos de pan. Uno representa para cada tribu del pueblo de Israel. Al darle a David los panes, Ahimelech le está confirmando a David la certeza que Dios, aunque está siendo persiguiendo, la certeza que Dios está contigo como el rey de Israel. Eso es importante, porque cuando Dios nos da a nosotros el pan de la vida, que es Jesús, Dios nos está prometiendo a nosotros la herencia que nos pertenece, que es el reino celestial, porque Dios nos ha dado ese pan, que es Jesús. Es algo que me gustaría desarrollarlo en un tema capaz en el futuro, pero es algo bellísimo, bellísimo. Entonces tenemos, para concluir, esta opción del pan normal, el que conseguimos en todos lados, pero también está este pan sagrado, hablando
específicamente el pan como la palabra de Dios, como este alimento espiritual Así es. que solamente Dios nos puede dar. Y una vez que nosotros lo recibimos, tenemos la opción de compartirlo. Yo creo que la mejor manera de estudiar la Biblia es compartiéndola con los demás. Tiene que ser, tiene que ser. Podemos seguir hablando horas y horas y horas, Sí. pero te agradecemos. Un último mensaje para la campaña que continúa mañana. Ujú. Un último mensaje que podemos esperar. Se avecina ya el cierre, así que estamos emocionados y queremos escuchar estas últimas palabras. Pues el capítulo 23 es difícil porque el libro de 1 y 2 Samuel son libros tan poderosos. Y el libro de 1 Samuel en específico es un libro que nos enseña tantas cosas, los relatos que se encuentran allí. Pero un capítulo que no estoy cubriendo en esta serie, La batalla desconocida, es en el capítulo 23, cuando David está yendo a rescatar a la ciudad de Keila, una ciudad que ha estado atacado por los filisteos. Y David le dice, Señor, ¿debo ir a rescatar a la ciudad de Keila? Y Dios le dice, ve. Y después David le pregunta en el capítulo 23, el versículo 2, el versículo 4, el versículo 10 y el versículo 12, 4 veces, antes de que David tome alguna acción, antes de que él desarrolle su plan, 4 veces dice, volvió a consultar al Señor, volvió a consultar al Señor, 4 veces. ¿Qué contraste a la vida de Saúl? Saúl no consultaba al Señor. Lo contrario, totalmente. Pero en un capítulo, David consultó a Dios 4 veces. Y yo creo que el llamado para nosotros en esta semana es consultar al Señor. De las cosas que hemos escuchado desde el sábado hasta ayer, el miércoles, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir? ¿Y qué debo yo hacer en respuesta a lo que Dios me está diciendo? Y al fin de la semana, y gracias a Dios, ayer pasaron 3 personas con la decisión de entregar su vida al Señor. Gloria a Dios. Pero también es continuar nosotros diciendo, Señor, tú me estás diciendo algo. Creo que entiendo lo que me estás diciendo, pero te quiero consultar a ti primero. No lo hizo 3 veces, lo hizo 4 veces. En otras palabras, go that extra step to see what God is trying to say. Y probablemente lo hubiera seguido haciendo hasta que no tuviera una confirmación total de la decisión que estaba tomando. Así es. Pastor Perea, muchas gracias por estar Placer. con nosotros. Nos vemos mañana, viernes, a las 7 de la tarde, listos, preparados, bien descansados para recibir la palabra de Dios. Y el sábado nuevamente las puertas están abiertas desde las 9:15. Y va a haber bautismos, va a haber celebración. Así es. Va a ser un gran cierre de campaña, así que los esperamos y les enviamos una gran bendición a cada uno de ustedes de ahí donde nos estén viendo. Amén. Hasta luego.